cómo mantener viva la esperanza aun cuando todo parece perdido. ¿Ya? Dice Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21, dice la palabra. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. ¿Ya? Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Allí está en otra versión, así que cambia un poquito, pero es lo mismo dicho en otras palabras, ¿ya? Así que ese es el texto de Romanos 18 al 21. Mire, en este pasaje o en este texto el apóstol Pablo nos habla de la fe de Abraham, ¿ya? La fe de Abraham, al cual Dios le había prometido que sería padre, dice, de muchas naciones, de mucha gente. El problema aquí era que Abraham tenía, ¿cuántos años? Casi 100 años. Su cuerpo estaba ya casi muerto, dirá alguno. Y su esposa era una anciana estéril. Y humanamente, hermanos, hermana, el tiempo de concebir un hijo había pasado. Ya no había ni por dónde, como decimos muchas veces. Y todo indicaba aquí que la promesa no se cumpliría. Un hombre de casi 100 años, su esposa, una mujer ya avanzada en sus años también, estéril. Entonces todo haría ver que la promesa no se cumpliría. Pero el versículo 18, ahí donde hemos leído, dice algo extraordinario. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Ahí está, él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Él creyó en esperanza contra esperanza. Lo hemos dicho en otras oportunidades cuando también hemos tocado temas similares a esto de esperanza. Y la verdad, la esperanza en nuestro lenguaje moderno, podemos decir, muchas veces se refiere al deseo de que algo bueno ocurra en el futuro. Así, de acuerdo, como digo, a nuestro lenguaje moderno. Esperanza igual a el deseo de que algo bueno ocurra en el futuro. Con eso tiene relación lo que es la esperanza. Pero en el Nuevo Testamento la palabra aquí también en griego para esperanza es elpis. Y elpis no significa un simple deseo incierto, sino que se refiere a una expectativa segura, basada en una promesa confiable. Entonces, bíblicamente en su original, la palabra esperanza tiene relación con una expectativa segura, totalmente segura, basada en una promesa que es confiable. O sea, no es así que queda en el aire, sino que es una expectativa segura y basada en algo que es confiable. Eso es bíblicamente esperanza. ¿Ya? ¿Me hago entender? Y esto, hermanos, no es solamente optimismo, no es tener un optimismo humano, no es vivir ilusionados. ¿Sabe? Es la convicción de que Dios hará realidad lo que ha prometido.
es convicción de que Dios hará realidad lo que ha prometido. Así que vamos a responder aquí por medio de los versículos que hemos leído, ¿cierto? Vamos a responder una pregunta muy, muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos mantener viva la esperanza aun cuando aparentemente ya todo esté perdido? Esa es la pregunta que la Biblia aquí nos va a ir dando respuesta. Y primero que todo quiero decirle que debemos entonces, hermano amado, para mantener una esperanza viva, aun cuando todo parece perdido, debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Diga conmigo, debo decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Amén. Quizás usted indirectamente lo ha hecho. Lo ha hecho ya y ha aprendido y ha crecido un paso en fe. Y la verdad que mantenemos una esperanza viva aun cuando todo parece perdido, cuando hay una decisión firme de confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos diga la gente, los médicos, a pesar de la situación que se está presentando ante nuestros ojos. Pero yo decido confiar en las promesas de Dios. Dice Romanos 4:18, Romanos 4:18, ¿se acuerda? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Miren, este versículo nos enseña que hay dos tipos de esperanza. Diga conmigo, hay dos tipos de esperanza. Hay una que depende de las circunstancias y está la que depende de las promesas de Dios. Hay una esperanza que es la más común, que depende de las circunstancias, y hay una esperanza que en realidad depende de las promesas de Dios. Y podemos ver aquí que Abraham decidió confiar en la promesa que Dios le había hecho. Y por eso pudo tener esperanza a pesar de las circunstancias. Y es por eso que cuando, amados, de repente hay situaciones que no parecen mejorar en nuestra vida, por ejemplo, cuando el matrimonio parece no mejorar, cuando el hijo no cambia, cuando la economía no alcanza, cuando la enfermedad no mejora, no debemos perder la esperanza. En ningún caso. No debemos perder la esperanza. Y no debemos perder la esperanza poniendo nuestra mirada en las circunstancias o en las probabilidades, ¿cierto? Sino que debemos confiar en lo que Dios ha prometido. Diga conmigo, debo confiar en lo que Dios ha prometido, no en las circunstancias. Amén. Hay una frase que dice: la esperanza muere cuando depende de lo visible. La esperanza muere cuando depende de lo visible. Y la esperanza vive cuando depende de la palabra. Ahí vive la esperanza. Ahí vuelve a tomar fuerza la esperanza, cuando se está aferrando y agarrando de la palabra y de la palabra de Dios. ¿Cuántas situaciones, hermano, que nos ha tocado vivir y usted estaba mirando y poniendo su esperanza en las circunstancias, en lo que alguien pueda hacer por ti, algo que ocurra materialmente, terrenalmente, naturalmente, y cuando eso no sucedía usted fue perdiendo esperanza? Pero alguien vino y te dijo: tienes que confiar en el Señor. Alguien vino y te predicó el Evangelio, o alguien vino y te contó su testimonio con Dios. Y ahí usted comenzó a darse cuenta que hay otra esperanza y que debe ser colocada en el Señor, en la palabra, en las promesas del Padre.
Así que la esperanza muere cuando depende de lo visible, de lo que estos ojos puedan ver. Pero la esperanza vuelve a vivir cuando la palabra de Dios es considerada, es tomada en cuenta y habla a tu vida. Por eso que debemos predicar palabra de Dios. Por eso que usted tiene que hablar palabra de Dios para llevar esperanza a muchos que ya vienen debilitados en su esperanza porque la pusieron en la circunstancia y no en Dios, no en su palabra. Estoy seguro que al lado de su casa o un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, ya está perdiendo la esperanza. Pero usted tiene una esperanza mayor porque la esperanza que usted tiene está puesta en la palabra. Amén. Lleve esa esperanza a otros que están ya debilitados. Así que, mis hermanos, debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Es la única manera, primer punto de mantener viva la esperanza, aun cuando todo parece perdido ante nuestros ojos. Yo doy gracias al Señor que durante el 2025 a lo mejor alguien por ahí consideró una situación ya perdida. Nos afectó algo de una o de otra manera. Y estaba pensando en quienes sufrieron alguna enfermedad fuerte, grave. En el caso, cierto, de mi hermana Carolina, mi hermana María, mi esposa el año antes pasado. Y cuando hay diagnósticos tan negativos o situaciones tan negativas, tan terribles que tienen comúnmente como consecuencia la muerte, pero ver cómo cuando se deposita la esperanza en el Señor y en la palabra, las cosas comienzan a tomar un rumbo distinto. Y es porque le hemos dejado a Dios tomar el control. Así que, amado y amada hermana, no cargue con lo que tiene que con lo que no tiene que cargar, digo bien. No cargue con lo que no tiene que cargar. Y a veces nos cargamos de desesperanza o de poner la esperanza en lo que no corresponde, sino que pongamos nuestra esperanza siempre en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor declara. Solo, como cantábamos recién, alaba a Dios. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, si estás llorando, alaba. Tu alabanza al Señor recibirá. Y verás cómo lo que era tan negativo comienza a tomar un rumbo totalmente distinto. Así que, mis hermanos, mis hermanas, primero que nada, debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Milagros tremendos se han visto cuando usted pone su confianza en las promesas de Dios, cuando el pueblo del Señor puso la confianza en las promesas del Señor, en las promesas de Dios. Amén. Amén. Den un aplauso lindo al Señor. Dele la gloria, porque las cosas pueden cambiar. Segundo, no debemos permitir que la duda y el temor dominen nuestro corazón. No debemos permitir que la duda y el temor dominen nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón es dominado, y fuertemente. Mire lo que dice allí Romanos 4, 19 al 20, donde volvemos a leer ahora, detenernos un poquito más. Romanos 4, 19 al 20. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén.
En estos versículos, mis hermanos, podemos observar algo muy, muy importante. Mire, Abraham, ¿qué consideró? Se miró y consideró su cuerpo. Porque si se fijó y se dio cuenta, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Entonces él se miró y vio allí que su cuerpo no servía para nada. Se miró al espejo, se vio que lo que antes estaba bien sujeto, ya no estaba tan sujeto. Que a lo mejor estaba su cuerpo flácido, arrugado, se miró el rostro, se miró las manos. Yo digo, se miró un espejo, ¿eh? Una lata nomás ahí con brillo para poder mirarse. O se miró a sí mismo, ¿eh? Porque antiguamente no se usaba espejo, pero sí un metal con mucho brillo para de alguna manera poder verse. Y dice que se miró a sí mismo, se consideró a sí mismo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, es decir, consideró allí su cuerpo y no negó su realidad, no negó su realidad, ni tampoco él fingió un optimismo. En ningún caso dijo, no, si yo me la puedo todavía. Consideró su cuerpo, consideró su realidad, no se negó a su realidad. Tampoco fingió un optimismo, pero él hizo algo. Él no permitió que la realidad debilitara su fe. Vio toda su realidad. Su hablar era más lento, su mirada ya no era tan clara, sus brazos, sus piernas ya no tenían las mismas fuerzas, casi 100 años. Él consideró eso, pero ¿sabe qué? No permitió que esa realidad debilitara su fe. Tremendo, hermanos. Y esto entonces significa que nosotros no podemos ignorar la realidad. Nuestros años, lo que nos sucede, la situación como se está dando, no podemos ignorar la realidad, pero no debemos rendirnos ante ella. En ningún caso no podemos rendirnos ante esa realidad. Mira, todos los cristianos enfrentamos momentos difíciles. Todos los cristianos enfrentamos momentos de angustias, de preguntas sin respuestas, de oraciones que de repente no parecen contestarse. La clave, hermanos, no es que nunca llegue la duda, porque va a llegar la duda en algún momento. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, si te sirvo, te alabo, te adoro, Señor, hago lo que me pides? A veces viene la duda, pero mire, la clave es esta. La clave es no permitir que la incredulidad domine mi vida. Diga conmigo, no permitiré que la incredulidad domine mi vida. Había una realidad en Abraham, un cuerpo ya gastado por los años, pero no permitió que eso debilitara su fe. Y, amados, esto significa que fe no es negar lo que estamos enfrentando. Fe no es negar lo que estamos enfrentando. Quizás enfrentando allí una tormenta, una situación que nos estremece. Fe es no permitir que la tormenta tome el control. En ningún caso, no permitir que la tormenta tome el control y tome el control de mi vida, tome el control de mi corazón, de mis sentimientos, de mi alma, que ya me vuelvo loco y me tienen que llevar al psiquiátrico porque ya la tormenta, lo que estremece, tomó pleno control. Y hay gente que le pasa eso, y toman fuertes decisiones o acuden a ciertos caminos, el alcoholismo, la droga, y ya los ve totalmente
deshechos después de haberlos visto a lo mejor en otra parada, en otra actitud, pero algo tomó el control, esa tormenta tomó el control y ya, cierto, fueron poco a poco decayendo, debilitándose. Marcos 4, 37 al 40 dice, Marcos 4, 37 al 40 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Se estaba perdiendo la fe frente a la tormenta, a tal punto que eso se lo reprochan al Señor, porque la tormenta comenzó a tomar todo el control de la situación. Entonces, fe no es negar que hay una situación, que de repente he escuchado por ahí decir y pensar que eso es fe, decirle a la persona ya se está muriendo y decirle, no hay ninguna enfermedad, di que no está, no. Puede estar la enfermedad, puede estar el problema, puede estar la situación. El asunto es que eso no tome el control y que tú puedas comenzar tu proceso de desarrollo, de crecimiento, de fe, de esperanza, de una esperanza que comienza a depositarse en Dios y que se come a esa esperanza que estaba puesta en las circunstancias, en lo que otros pudiesen hacer por ti. Yo me lo imagino esto como un pececito chiquitito que viene aquí nadando, pero aparece un pez grande y se lo traga y se terminó el pez chiquitito. Hay cosas que tienen que a lo mejor definitivamente terminarse en nosotros y quizás puede ser esa esperanza depositada en circunstancias, en la gente, en las personas, en ciertas influencias, autoridades que queremos llegar para que hagan algo por mí, para que me den un beneficio. Así vive la gente hoy en día, esperando que otros hagan algo por ellos. Hay una corriente, hay una ideología. Es más, hay un partido político que lo único que quiere que le den, que el Estado le dé. Y nunca se desarrollan, nunca crecen, nunca emprenden, porque están esperando siempre que le den, que le otorguen. Lo dejo hasta ahí nomás, hermano, no me quiero meter en política. Lo dejo hasta ahí. Pero sabe, Dios quiere que usted crezca y que pueda vencer y que no considere aquello que quizás tus ojos humanos físicamente están considerando algo perdido. Dios te dice, sigue adelante. No has visto nada todavía, sigue adelante, sigue adelante. Cuando todos allí veían perdido, cierto, la situación, entonces el Señor dijo y le habló a la tormenta, al problema, a lo que se estaba viviendo, y vino grande bonanza. Cuando tú pones lo que es tu esperanza basada en la palabra, viene la bonanza. Vienen las puertas que se abren, comienzas a ver milagros, salida en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, pero ahí tiene que estar Dios presente. Ahí tiene que estar Dios presente en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Dios tiene que estar presente allí con sus promesas, con su palabra. Y para eso necesito recibir palabra. A veces el problema es tan y me desespera y me ahoga que no pongo oído a la palabra. No voy a la Biblia, no oro, no pongo ni por, como dijo uno, ni por YouTube. Pongo un mensaje, pongo alabanzas, pongo cánticos, pongo una palabra. Me cierro totalmente, no entendiendo que debo poner mi esperanza en Dios y en su palabra. Aquí estaban todos desesperados,
Señor, ¿cómo? Mira, ya nos hundimos, nos ahogamos y tú no haces nada. Y tenían al Señor ahí mismo. ¿Cuánto más nosotros de repente, hermano? Viene la desesperación. Pero el Señor te ha dejado su palabra, te ha dejado sus promesas. El que te formó en el vientre de tu madre está preocupado de ti, no te ha dejado, no te ha abandonado. Y no quiere en ningún caso que tú veas como que todo está perdido, sino que mantengas la esperanza. El Señor me ayudará, Él me sostendrá, Él me sacará de esta, el Señor está conmigo, nunca me ha abandonado, está en medio de mi situación. El Señor también sufre quizás en su corazón cuando me ve desesperado, pero Él me dice y me habla hoy día que no todo está perdido. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, para mantener esa esperanza viva, aun cuando todo parece perdido ante los ojos humanos, tenemos que comprender que la esperanza está basada en el poder de Dios, en el poder de Dios y no en la capacidad humana. Mira lo que dice Romanos 4:21, Romanos 4:21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí podemos decir, hermano, que encontramos la raíz de la esperanza de Abraham. Aquí está la raíz de la esperanza de Abraham. Él estaba convencido de que si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. Si Dios lo prometió, lo puede cumplir. Se miraba a él, viejo, arrugadito, todo caído, su vista media ahí con niebla quizás, ahí con una catarata, ya casi sin dientes, hablaba lento, había que acercarse para escuchar a Abraham. Miraba a su mujer y le pegaba a la mesa. ¿Qué se va a cumplir? A lo mejor podría haber dicho. ¿Cómo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está ella? Pero aquí este varón nos da la raíz de la esperanza que él tenía. Él estaba convencido de que si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. Y esto nos demuestra, hermano, que la esperanza verdadera no depende de nuestra fuerza. No depende de nuestra fuerza ni de nuestra edad. Así que si alguno consideró, ya estoy viejo, no, ya. Difícil. No depende de nuestra fuerza, ni de nuestra edad, ni de nuestros recursos, ni de nuestra experiencia, sino que depende de que Dios es poderoso. Dios es poderoso y puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Lucas 18:27, ¿qué dice? Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que ves tú imposible con tus ojos físicos es posible si comienzas a mirar con los ojos de la fe y comienzas a aplicar y a vivir una esperanza basada en la palabra y en el poder de Dios. Amén. Es posible. Dígale que está a su lado, en Dios es posible. En Dios se puede. En Dios siempre hay una hermosa posibilidad. Él abre camino donde no los hay. Amén. Así que, amados, quiero dejar esta reflexión
más que una prédica, un tremendo mensaje humanamente hablando, es una reflexión para vivir lo que puedas estar viviendo o considerarlo cuando a lo mejor tengas alguna situación que te quiere llevar a decaer en la esperanza. Recuerda, mi esperanza está puesta en la palabra y en el poder de Dios, no en mis fuerzas humanas, no en las circunstancias, no en lo que otros puedan hacer por mí. Bienvenida toda ayuda, pero por sobre todo mi esperanza está puesta en el poder de Dios. Y vaya que usted y yo tenemos un Dios de poder, ¿sí o no? Una muestra básica, entre comillas simple, pero el Dios al que usted sirve, alaba y adora, es el que creó la tierra, los cielos y el mar. ¿Es poderoso Dios? Creó el universo. Y nosotros somos así un planetita chiquitito en medio de la inmensidad del universo. Si usted viera, algún día podemos mostrar lo pequeño que somos. Pero ahí en eso tan pequeño Dios fijó su mirada para ver algo más pequeño todavía. Tu persona y mi persona. Y amarnos. Y mirar a nuestro corazón. En medio de todo un universo, el Señor pone su mirada en ti y en mí para decirte, yo estoy contigo. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te doy las fuerzas. Amén. Así que la esperanza verdadera no es optimismo, no es solo pensamiento positivo, porque esa es la onda de muchos. Sé positivo, sí, claro, hay que ser positivo, pero no es eso la esperanza verdadera. No es eso. No es negar la realidad, como le dije hace poco rato, sino que la esperanza verdadera significa estar plenamente convencido de que Dios puede hacer lo que prometió. Dios puede hacer lo que prometió. Y de aquí también, Dios puede hacer lo que prometió, aunque todo alrededor diga lo contrario. Diga lo contrario. Yo, hermano, me conmovía y emocionaba ver a hermanos cristianos evangélicos allá en el sur, donde se perdió todo, donde prácticamente la ciudad de Lirquén, el puerto de Lirquén desapareció. Y ahí llegaban grupos cristianos a alabar, a adorar, donde se les quemó el templo, ahí cantaban, adoraban y alababan al Señor, sabiendo que lo perdido, Dios lo levanta, Dios lo recupera y solo espera ver que nuestra esperanza está depositada en Él. No esperando que el gobierno me dé casi digo unas fonolas, eso es muy antiguo. Pero no esperando que el Señor, que el gobierno nos dé unas tablitas, una media agüita, y ahí reclamando, sino que la esperanza puesta en el Señor. Y ya los hermanos ya están levantando, ya están edificando, y ya están saliendo adelante. Y es más de un testimonio que he visto de cómo con la fe y la esperanza puesta en el Señor, los hijos de Dios siguen adelante. Siguen adelante. Que me tocó esto, que te tocó esto, esta tal situación, tal realidad. Sigue adelante porque el Señor está contigo. Y si Él está conmigo, soy más que vencedor. Si Él está conmigo, tengo un poderoso gigante alrededor de mi vida. Con Él puedo, tomado de su mano puedo. Él me da fuerzas y me seguirá dando. Y me abrirá las puertas que tengan que abrirse. El Señor está conmigo. Solo pone tu vida, tu familia, tu hogar, tu casa, tu trabajo. Pónelo delante del Señor cada día. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi situación, Señor. Pero hoy decido no solamente presentarte todo, sino que alabarte y adorarte y bendecir tu nombre. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, denle la gloria. Y dejo esta reflexión en su corazón.
en su espíritu para que la haga una realidad cuando vengan esos momentos que te quieran arrebatar la esperanza. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias, vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a presentarnos delante de Él. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos deciden hoy tomar esa esperanza, la que estaba